Embarcadas, nunca mejor dicho, en un largo viaje que las apartó del país que las vio nacer y de su familia, en un caso durante casi 20 años y en el otro durante prácticamente 40 años. O sea, imaginaros lo que puede ser todo esto, ¿verdad? Vosotros que ahora tenéis 17, 18 años, vernos metidos en un problema como el que ahora está candente en algunas partes de Europa, y que tuvieseis que apartaros de los vuestros y de la tierra que os vio nacer durante 20, 30, 40 años. Es un tema bastante duro. Bueno, entonces, por favor, sentaros. Vamos a ver si... Sentaros. Las sillas cómodas esas que dejáis para mí, sillas Yo voy a formularos una serie de preguntas que pretenden acabar con un par de consejos, ¿no? El primero casi lo ponemos de antemano. No, en absoluto. Quien aprende de la historia no comete los errores de sus antepasados. Entonces, bueno, por empezar por algún sitio. He ido sacando imágenes de internet, de diversas fuentes, y, por ejemplo, aquí detrás tenéis la partida. 1937. En ese barco, creo que la fotografía corresponde al barco que os llevó. Era francés, de Fontaine. 1100 niños, hubo 4 viajes de niños que salieron de diversos puntos de España, del País Vasco, una expedición que salió de Madrid vía Barcelona, unos poquitos finalmente de Valencia, y 1100 niños asturianos salieron en septiembre del 37 camino de lo que era entonces la Unión Soviética. ¿Cómo se organizó el viaje? ¿Cómo fueron las circunstancias que os llevaron a ese barco? A ese barco. Fue, normalmente en todas las familias que había en Asturias había algún problema. Nosotros, por ejemplo, concretamente, éramos 10 hermanos de dos madres. Murió mi madre, quedó mi padre solo con 10 hijos. Entonces los 3 vieron la solución que los 3 pequeños, como decían que era para 20 días, pues porque creían que iban a ganar la guerra. Y entonces cogieron y nos enviaron a través de este medio, y así debió de pasar en todas había problemas de separación, había problemas, niños sin padres, y entonces todos esos problemas, algunos con frialdad, otros con sentimiento, pues cogieron y enviaron a los niños. Normalmente, después de muchos años que nos encontramos aquí, y allí mismo, y hablando unos con otros, pues sabíamos las circunstancias de cada uno. En realidad, todo esto, aquí fríamente, veías que después de a lo mejor de mandar 5 hijos para Rusia, pues tenían hijos. Cosas no normales, yo para mí personalmente, que no lo encuentro normal. Pero hubo esos. Otros quisieron volver y no tenían dónde porque había fallecido. A nosotros nos había fallecido, no muerto. Mi padre murió aquí en esto. Lo mataron en la cárcel de Cuentas. Y entonces encontrabas hermanos. Las circunstancias normales fueron esas. Hubo casos también que vinieron y eran hijos de soltera, que estaban casados, ya tenían otra familia, pero normalmente es esto. Otras cosas no. ¿El viaje? ¿Tienes algo que decir? ¿El viaje hubo alguna etapa intermedia? ¿Fuisteis Sí. en el mismo barco hasta...? No, fuimos en un barco francés que era comercial, en unas condiciones pésimas, abajo donde estaba la mercancía. Y después, en mitad de camino, nos recibió un barco soviético. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces llegamos a Leningrado, y en Leningrado nos recibieron maravillosamente a todos, y empezaron a mirarnos la salud de cada uno.
Y dicen que pues, somos propensos, dicen los rusos, no sé si se da, en problemas de pulmón. Y parte de ellos los mandaron a la famosa Crimea, el Patorio, casas de niños, situaron unas en Moscú, otras en Leningrado, otra en Kharkov. otra en Kharkov, el famoso Kharkov de ahora, y así empezó todo hasta del 37 al 41. Nosotros a los pequeños los mandaron de Leningrado, ella, a Pushkin, que es la antigua donde residían los zares, se llamaba la aldea grande de los zares, Tsarskoye Selo, se llamaba así. Y ella, como era más pequeña que yo, tenía 2 años menos, pues armaron ahí un orfanato de niños pequeños, y nosotros quedamos en Leningrado, 2 casas en Moscú, y así sucesivamente. Nos recibieron maravillosamente, porque claro, no sabíamos el ruso, nos pusieron profesoras rusas que hablaban el castellano maravillosamente, y estuvimos hasta el 41 como reyes. Pero después, en el 41, empezó la guerra, que ya sabéis que había un tratado de no agresión de Rusia con Alemania. En el 41 se olvidó el señor Hitler, se olvidó de que existiese, y cogió, inmediatamente llegaron hasta Moscú. Lo cerraron bien cerrado, Moscú, Leningrado. Fíjate, sí, el hambre que hubo, que terminaron con el parque zoológico, porque no había eso. Y entonces tuvieron la gran idea del que llevaba el Stalin famoso, coger estos y llevar toda la industria a Siberia, que es una parte riquísima, muy fría, pero riquísima en todo. Y entonces, al hacer eso, ganaron. Ya en el 42 ganaron. Cuando echaron de Moscú. Eso, echaron, iban y venían, claro, ellos iban mientras el verano y el otoño y pues, un clima agradable, pero vino el frío y le pasó como a Napoleón en el año 1812, que tuvo que marchar, muertos de frío, y perdieron también la guerra. Aquello es muy duro. Y esto es el principio. Y nada más, ¿alguna cosa más? Bueno, es que a medida que ibais hablando, Sí. pues algunas imágenes eran alusivas. O sea, Sí. yo sin saberlo, o sea, por ejemplo, esta es una imagen, tengo entendido, del recibimiento que se os hizo. Sí. Fue apoteótico. Sí, front de España. Sí, No sé exactamente dónde es, si es en Leningrado, si es en Moscú. Y Sí, ahí hay una bandera que debe ser la vasca, porque Eso fue lo más seguro cuando fueron los vascos. Como una Debe de ser, sí, porque esa bandera yo no la conozco. la expedición. La expedición de Zdravstvuyte. Esto es de España. No sé qué Me ha front, dicho Pablo por ahí. El frente de España, que viva el frente de España. Sí, totalmente. Y luego una El imagen recibimiento. de una colonia, Eso debe ser Crimea. Crimea, en marzo del 37. El 37. Pero ese era el padre de Félix, por ahí. Bueno, Sí, a continuación el enorme cambio que significó para todos vosotros el Sí, estallido. empezó claro, estaba De la todo el Segunda pueblo Guerra ruso Mundial. sacrificado y nosotros con ellos. Era feísimo aquello cuando para una persona que vivió en España, pues aquello tuvo que ser la parte opuesta de... Y estuvimos ahí hasta el año 44. La guerra terminó en el 45. Y cuando vieron que ya la guerra estaba aclarada, ya hasta que habían perdido, ya estaban fuera de Rusia, pues entonces empezaron a evacuar a la gente, y entre ellos los españoles, los niños. Fuimos a dar a las afueras de Moscú, los que estábamos. Dio la casualidad que en uno de los pueblos que estuvimos en la región esa estaba un ministro, Molotov, que era de Asuntos Exteriores, había nacido allí.
que no es el apellido de él, Molotov es martillo, Molotov. Se habían cambiado casi todo, igual que Stalin, no es el apellido él, es Zhugasvili, es de origen georgiano de una nación pequeña que se llama Osetia. Es osetí, no es del todo georgiano. Y entonces, pues me quedé. No se ríen, que esto suele pasar, que tengo muchos años. ¿De qué estaba hablando? Stalin, georgiano. Georgiano. Que casi todos ellos, no se sabe por qué circunstancias se cambiaron, y eran nombres. Stalin es acero, que son duros, y tan duros. Y Molotov es martillo. Lenin es Ulyanov, y se le llamaba Lenin porque había nacido por el nombre de un río que hay en la parte de Siberia que se llama Liena. Son ríos grandísimos en la parte. El Yenisei y el Obi son todos ríos enormes en la parte de Siberia. Y este señor se apellidaba Ulyanov. Era de una familia de muy alta situación. El padre era director de un colegio. Era gente muy culta. Y nada más, ¿qué más queréis saber? Cuando finalizó, hasta 1941, sí, digamos que los niños españoles disfrutaron de una situación muy buena, privilegiada. Estalla la Segunda Guerra Mundial, lógicamente toda la Unión Soviética. Lo único que tuvieron atenciones con nosotros. Si por ejemplo el ruso, la familia rusa cobraba, tenía una, que es que no me oyen. Sí. La familia rusa tenía una cartilla de pan, que era lo principal para obtener. La familia, 600 gramos. Los españoles teníamos 800 gramos. ¿Yo qué hacía? ¿Sabe lo que hacía yo? Cuando estaba en Moscú estudiando, porque me tocó todavía, duró mucho tiempo, porque en el 45 terminó en Rusia la guerra, pero la guerra siguió con los americanos y los japoneses, que eran, aunque no hacían mucho caso a Hitler, pero ellos estaban en contra de los americanos, para ganar toda aquella parte para ellos. Y entonces ellos, vio que hacía, vendía en el mercado negro, vendía la tarjeta de 800 gramos y me compraba unos zapatos. Porque entonces, ¿qué hacía? ¿Cómo me vestía? Teníamos una pensión. Después empecé a estudiar y ya fue una beca. Tenía una beca y a los españoles nos daban otra, el Estado ruso. O sea que no nos podemos quejar que había tensiones con nosotros. Después había un centro en Moscú, el Centro de Españoles, que era formado por los comunistas españoles. Y entonces, si tenías algún problema de trabajo, ibas allí, recurrías allí y te ayudaban. ¿Y por qué no hablas tú? Porque te estoy escuchando. ¿Estás escuchando? Tengo entendido que yo trabajé allí. Después de 1945, el trabajo que os tocó fue duro, ¿verdad? Incluso en el campo. Muy duro. Muy duro. ¿Sabes lo que hace? Durante la guerra. Mira, por ejemplo, yo estaba estudiando en la Universidad de Moscú y entonces estábamos hasta junio. Sí, en junio terminábamos. Y entonces, ¿sabes dónde nos mandaban al Kolhos? A trabajar. Claro. Porque estaban pagándonos los estudios. Y tenías que estar allí, dormíamos en cualquier sitio, nos daban de comer los kolhosianos, allí la gente que trabajaba, hacían lo que podían. Fue una situación horrible. Y entonces, claro, que tenían que salir de alguna forma. Y así casi todos los años, los 5 años. Teníamos que
corresponde. Y después, cuando terminabas los estudios, pues te mandaban a donde ellos quisieran. Algunos se arreglaban de tal forma que iban al centro y cambiaban el eso. Yo no pude. Y me mandaron al Volga. El Volga es un río grandísimo, con unos barcos enormes para cambio de navegables. Y me mandaron allí. Como yo era española, pues había una reticencia, ¿sí? Un temor, algo, una especie así, decir desconfianza, ¿no? Y me mandaron de inspector al banco y trabajé allí 3 años y 3 meses. Y la forma, yo ya había pagado, pero la forma de salir allí era, yo di clase, exámenes en la Universidad de Leningrado, entré allí, allí la llamaban aspirantura, aquí doctorado. Y estuve trabajando allí, estuve estudiando hasta 2 años. Y a través de la ONU, me extiendo o cambio ahí. En 2 años y pico estuve estudiando allí y a través de la ONU nos facilitaron a los que querían volver a España. Y en el año 1957 casi vinimos con la División Azul, que en Barcelona, y después paramos abajo en Benicassim y volvimos a España. Había muchos problemas porque había mucho español casado con rusas, tenían hijos y era separarse. Tenía una niña, estaba casada con un ruso y entonces ella quedó y yo vine. Coloqué aquí, me coloqué como pude porque no nos ayudaron en nada y así empezó la cosa. Ellos se portaron para mí maravillosa. Pasámoslo mal como todo el mundo. No teníamos, cuando pudieron nos echaron una mano y cuando no pudieron no. Mire, me llama la atención, lo siento porque vosotros estáis preparados, pero me llama la atención muchísimo. Te metías en el metro y veías a la gente leyendo libros. Y aquí te metes en el metro y están aquí en Asturias El Comercio o la Nueva España, y te llamaba eso la atención porque ves el nivel de cultura que hay, y ahora peor. Voy a deciros una cosa, que ahora se están perdiendo. Antes, uno de los motivos que existe porque el ruso bebe, es frío aquello y hay que beber. Pero voy a deciros una cosa, que también es que faltaba estímulo. Aquí, un hombre, una mujer, que tiene capacidad para desarrollar su mente y las manos, abre un negocio. El micrófono. Un negocio y tiene el estímulo porque gana. Allí era un sueldo y ese fení, como dirían los italianos. ¿No es así? Y entonces, ¿qué hacen? Pues 150 gramos de vodka y viva España. ¿Verdad? ¿Alguna cosa más? Sí, vamos a ver. Eso voy a metérmelo aquí. Esta era la imagen de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los cambios que... Yo me estoy grabando, pero vale. Hay una serie de personajes que son iconos del siglo XX, ¿verdad? No lo sé, por empezar, el bigotito, tan famoso. Podemos hablar también del Che, que hay una imagen ahí también, de Winston Churchill, con su sombrero hongo y su puro. Otra imagen iconográfica del siglo XX es, indudablemente, Joseph Stalin. Joseph Stalin era... Tengo entendido que pudisteis asistir, que estabais en Moscú. Esta estuvo cuando murió. Yo estaba 3 horas de Moscú. Y cuando murió, la gente, yo no sé si es que estaba tan emocionalmente tan preparada para que cuando murió este hombre lloraba todo el mundo. Y entonces ella también lloraba.
Yo como estaba lejos y veía la realidad, porque veía la realidad, Moscú, Leningrado, todas esas ciudades tan grandes, vivían mucho mejor, era más asequible todo para estas personas. Y en las aldeas, como pasa aquí en España, tienes que tener un amigo, un tío, un eso para colocar, para alcanzar dámelo a mí. Bueno, y entonces, eso es lo que pasaba allí en los pueblos estos. Pues claro, eran más fríos, porque veían más la realidad. ¿Me entiendes? Y entonces todo lo que se alcanzaba, por ejemplo, los campesinos, dicen que tenían la tierra, sí, al lado de la casina de Isbá, que son casas hechas con troncos de árbol, de madera. Tienen una estufa en el medio, ponen allí una especie de como un horno y duermen dentro, como un cobertor. O sea que es todo muy, muy anticuado. Yo, que la estuve trabajando 3 años y 3 meses allí y conocí realmente la vida. Lo bueno que tenían que no hay esta miseria que vemos ahora por aquí, que es horrible. Das aquí, das allá, das en otro sitio. Estaba más equilibrado, lo mínimo, pero lo mínimo. La patata. ¿No sabéis que en Rusia hubo una revolución de la patata? Porque en vez de comer la patata, cuando la trajeron de América, comían de arriba y se levantaron en contra porque los obligaban, porque es un producto buenísimo, a mí me encanta. Cocías la patata, meten en unas barricas de madera los pepinos agrios y durante todo el año. Con ese pescado que hay aquí, no me acuerdo cómo se llama, que tiene rayas, lo ensalan y casi se puede decir. La bobla. No, la comida de los rusos, más. Y el té, ¿no te os dais cuenta? Esos samabari que se llaman samo, quiere decir que cueces el mismo. Tienen un grifín, arriba hay un tubo para meter los esos del carbón, de la madera. Porque carbón en Ucrania, carbón. ¿Por qué crees que los alemanes cogieron la parte de abajo y perdieron porque iban por el petróleo de Azerbaiyán y el carbón de Ucrania? Y Ucrania era el almacén del trigo de toda Europa. Por eso bebo un poco. Fallece Stalin, cambia el régimen en la Unión Soviética. Pero poca diferencia. 93, Nikita Khrushchev entra y regala a Ucrania. Regala Crimea. Los rusos tuvieron siempre el problema de la salida al mar, porque tienen la parte de arriba del Polo Norte, pero es un trozo de hielo. Tienen que ser barcos que van cortando. Ledokoli se llaman, que cortan el eso, pero la salida talmente, la normal, no la tenían. Y entonces estaban luchando con Carlos II, de Suecia. Y abajo con los turcos, los griegos y con todos los que aparecían por allí, porque querían salir al mar. Y es cuando se hacen con Crimea. Crimea es un país que vivían, porque están extendidos por toda Rusia. Hay una ciudad que se llama Kazán, que es donde más viven. Es un poquitín así. Se llaman tártaros. Y esta gente fue extendida poco a poco cuando se hicieron cargo de Crimea. Tenían salida al mar Negro, que está lleno
de Benidorm. Sochi, donde hubo lo de los deportes, es una ciudad de muy buen clima. Sochi, Batumi. Batumi está en el Cáucaso. En el Cáucaso. Todas esas, Evpatoria, todas estas ciudades que casi todos ellos tenían sus... Yalta, toda esa parte estaba como Benidorm. ¿Quién vive en Benidorm? De vez en cuando vamos nosotros, pero normalmente allí vive gente pudiente. ¿No es verdad? Pues sí. Pues sí. ¿No es verdad? Pues sí. Y entonces lucharon toda su vida por la salida al mar, porque si no, no podían tener comercio. Y entonces cuando salieron, se hicieron con el Báltico, el mar Báltico. Y fue cuando Pedro el Grande construyó San Petersburgo, que era un pantano aquello. Eso, Leningrado antes, ahora San Petersburgo, que se llamó entonces. Es muy poco saludable. Son 250 puentes. Yo viví allí y tuve problemas de salud, porque es muy húmedo, es como húmedo. Y entonces allí pues es difícil vivir. Y los obligó, a las familias más ricas los obligó, Pedro el Grande fue, por eso lo llaman grande, los obligó a vivir allí, tuvieron que venir a vivir. Y entonces fue como se promocionó, se llamó San Petersburgo. No sé por qué con los alemanes, no es que los tienen de vecinos, a los alemanes los tienen, y entonces casi hay muchísima. Caterina II, ¿quién era? Alemana. ¿Quién la promocionó? Federico el Grande. Dicen las malas lenguas que era hija de él. Las malas lenguas, no sé si será verdad. Ella era alemana. Alejandro I, que fue el que ganó la batalla con Napoleón, decían que hablaban mejor el francés y el alemán que el ruso, los altos. Beatriz, en 1959 estalló la Revolución Cubana. ¿Esto significó algún cambio para los españoles en Rusia? Los que estabais allí. Bueno, sí, hubo cambio en el sentido de que los mejores ingenieros, los médicos, traductores, se fueron para allá a trabajar, a Cuba. Y luego vinieron muchos cubanos, venían a estudiar a la universidad, venían al campo, que mi marido estuvo de traductor con ellos, de la agricultura, les enseñaba todo lo imprescindible, eran bastantes, y además venían cada año, se renovaba, venían nuevos estudiantes. Así como decir que si notamos algo yo creo que nada. Bueno, pero en cierta medida los niños españoles de la guerra sí participaron. Sí, bastante se fueron para allá, y además cada año iban. En el transcurso, yo empecé a trabajar allá en el 64 y venían cada vez, y venían y volvían, hacían un contrato para X tiempo y luego renovaban, iban otros ingenieros. ¿Y quién era la experta que pasaba todas las Bueno, yo escribía más, yo era la mecanógrafa allí en el centro español. Primero aprendí en ruso a escribir y luego ya aprendí en español. O sea que por tus manos pasaron sí, las informaciones de todos los españoles que trabajaron en Cuba. Sí, mucha. Desde la Unión Soviética. De vez en cuando venía Dolores Ibarruri y escribíamos con ella, o íbamos a casa de ella a escribir a máquina, pues conferencias que hacía ella, en fin, mítines que hacía, ¿sabes? Todo. Esa era una pregunta que os quería hacer a continuación. Bueno, ya estabas en España, ¿no? En el 65 me parece que estuvo Che Guevara, en el 65, en el 66, que se fue con mal gusto de la... ¿Llegaste a conocerle personalmente? No. Pero sé que estuvo y se marchó con mal gusto, no le gustó, no sé, algo... No estuvo conforme con lo que ocurría.
¿Recibíais noticias de cómo era España, de lo que sucedía en España en los años 60? Hombre, Dolores tenía todos los periódicos españoles. El Mundo Obrero, yo escribí porque un hermano nuestro, El mayor. un hermano nuestro, casi el mayor, del primer matrimonio, estaba trabajando con Carrillo en Francia, en París, y nos mandaban el Mundo Obrero y pusieron Manuel Cuesta, y yo cogí con toda la ignorancia mía o la ingenuidad, cogí y escribí a París, a la oficina, y resulta que me dijeron el Centro Español Adelina, no escribas, que los pueden coger los franceses y los mandan para África. O sea que, y trabajaba Carrillo, era el que lo... O sea que periódicos y las embajadas, podías ir a las embajadas, por ejemplo la mexicana, y ibas y cogías ahí, pero era peligroso, porque era como si, que era peligroso, porque aparecía como que querías trabajar con ellos. Eran para eso muy demasiado. Tenías que tener un poco cuidado con esas cosas. La verdad es esa y hay que decirlo. En el departamento en el que trabajó Beatriz, tengo entendido que había un jefe, un personaje famoso de la historia. Ramón Mercader, sí, yo Mercader. ¿Lo conocéis? Sí, ¿No? sí, claro. Naturalmente que han oído Era hablar. catalán. Joder, ¿No lo conocéis o sí? joder, que mató de Trotsky. Con un pionete en la cabeza. Sí, en puede México. decir sí o no. Sí, sí. López. Era Trotsky, ¿verdad? Sí, Trotsky. Bueno, pues fue el que mató a Trotsky. Y yo trabajé con él, sí. Es que estaban escribiendo un libro sobre la guerra española, 36-39, y entonces ahí iba él muy a menudo. Iba Dolores, iba la secretaria de ella, Inés, Irene Falcó. Y allí lo conocí, y bueno, nosotros íbamos siempre juntos a comer a un comedor especial, y entonces pues allí, él siempre está al lado de las mecanógrafas, y nos tenía mucha simpatía. Hablar mal de él yo no puedo decir nada, porque lo primero de todo que no sabíamos nada, solo sabíamos que era héroe de la Unión Soviética. Ahora, ¿por qué? No sabíamos nada. Y cuando yo iba a venir para España, pues fui ahí al centro a entregar toda la documentación, y entonces es allí donde me enteré, que claro, cuando me enteré pues me quedé congelada, porque te dio horror, oye, Vaya sangre fría. es un asesino, quieras no, pues sí, lo mató. Pero bueno, anda, yo creo que aquí la madre influyó mucho de él, la madre que... Mercader. Sí, y... María, ¿no? Luego se marchó para Cuba y allí murió, pero fue trágico todo, fue muy desagradable. Y debe de vivir un hermano. Sí, el más pequeño, sí, los demás ya murieron todos. Y bueno, Pero sí tuvo que marchar de él. bueno, lo conocéis todo, ¿no? La historia la Era conocéis. el que estaba en... El rival de Stalin era, 100%. Lo primero que era muy buen orador, dice que orador era magnífico. Sí, muy bien. No congeniaron, y entonces primero lo mandaron a Turquía, después a Turquía. Sí, Estaba en una... Y yo que soy sujeto que no hablo. Yo qué contar. Lo que les interesa, yo qué sé, ¿qué más os interesa? Me quedan dos preguntas. Bueno, Adela, regresaste en los años 50, Beatriz en Yo los años 72, sí. ¿Cuáles fueron las principales diferencias que notasteis a vuestro regreso? Yo os he puesto ahí detrás una imagen de Gijón en los años 70. Si no os dais cuenta, fijaros que todos los edificios del muro no están. En la zona de la Avenida de Castilla no hay nada todavía construido. En la Hería del Piles hay 4 casas. Este era el Gijón de hace 30 y tantos años, 40, que fue
el que se encontraron a su regreso. ¿Cuál fue la principal diferencia, el mayor choque que os encontraste? Mira, yo vine en el año 67 a España, porque en el 64 no me permitieron, no estaba prohibida la entrada, no sé por qué, porque éramos unos infelices, pero en el 67 ya nos permitieron entrar. Y yo cuando llegué a España me asusté, desde luego. Lo primero de todo, llegué a las 10 de la noche y llegué a mi casa, figúrate, yo que tenía 7 años y después de 30, y acerté la calle, la casa, todo lo acerté. El taxista que me trajo se quedó asombrado y dice, ¿cómo? 30 años que no estás... Digo, pues ya ves cómo queda en la memoria de los niños, ¿eh? Pero me asombró mucho, no había luz en Gijón casi, estaba todo oscuro. Y luego tenía una hermana, que hace poco se murió, una hermanastra, que vivía en un pueblín de Santander, ¿cómo se llama? Bárcena, Pie de Concha. Y cuando para conocerla, por lo menos, cuando vine en el 67, pues teníamos que ir en tren. Y cuando me monté en un tren de madera, digo, madre mía, parecía que estábamos en el siglo XIX, yo estaba toda asombrada. Qué poco desarrollo había aquí en España. Lo primero que salías de Moscú en tren hasta París, y luego de París venías hasta Hendaya en tren, y pasas toda Europa y la ves la manera de vivir de la gente, los pueblos, porque es muy curioso ese viaje, y te quedabas asombrada de lo poco desarrollado que estaba España. A mí me afectó mucho, aunque tú no querías venir, querías porque lo añorabas toda la vida. Y eso sí, te quedó. Luego ya en el 72 ya vine para siempre, vine con el marido mi hijo está casado con esta señorita, está ahí sentada. Y entonces tenía 2 meses y medio. Y vinimos y, en fin, no te ayudan aquí en España nada, fue muy difícil el primer tiempo. Pero bueno, el padre de mi hijo era bastante capaz, era un especialista maravilloso. Y bueno, nos abrimos a camino. Pero fue muy difícil, qué sé yo, parece que el destino nuestro, en todos los sitios teníamos eso. Tenías que sacrificarte mucho en todos los sentidos, sí. Hombre, claro, igual que todo el mundo, a todos les pasó lo mismo. ¿Y qué más queréis que os cuente? Yo ahora os pediría con esta imagen, esta diapositiva final, aquí de nuestro instituto, un consejo, que se os ocurra un consejo. Lo mejor de todo, estudiar, preparaos, que la vida es difícil, es cruel, es... Sobremanera ahora. Sí, a prepararos cuanto más mejor, No, son los mejores años, cuando mejor trabaja la mente. Pensarlo bien. Que tenéis padres, porque los padres dan la vida por vosotros. Por eso lo mejor de todo, pues sí, prepararos y a luchar contra todo lo que se os ponga por delante. Sí, preguntar lo que queráis. Sí, los primeros años fueron maravillosos allá en la Unión Soviética, maravillosos. Una vez nos llevaron al teatro a ver una ópera, La Bella Durmiente. Yo tenía 7, 8 años, tú figúrate. Lo primero de todo, que comprendíamos muy poco de música, y nos llevaron. Era todo ese cariño que nos transmitían, ¿sabes? Era algo... Ahora lo reconoces cuando ya eres mayor,
y nos dormimos todos. Tú figúrate qué cosa. Íbamos al cine muy a menudo, hacíamos excursiones, nos llevaban por los palacios que los teníamos por alrededor de la ciudad. Eran preciosos. Cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, el palacio este de Caterina II, lo desterraron todo, fue terrible, es que llorabas al ver lo que habían hecho los alemanes, terrible fue. Pero esos 4 años fueron inolvidables, fueron muy buenos, fue mucha atención, mucha educación, editaban especial libros para estudiar nosotros. Teníamos unas enciclopedias del siglo XV que son los mejores poetas, y sabíamos Espronceda, Tomás de Uriarte, lo conocíamos todo, y fueron por parte de los rusos, que se portaron muy bien. Luego, al empezar la Segunda Guerra Mundial, ya se terminó todo. Pero bueno, anda. Si queréis saber algo, preguntad, no os de vergüenza. ¿Alguien tiene que hacer alguna o quiere hacer alguna pregunta? Qué calor tengo. Ya, avísame de las manos, avísame si hay manos para Pues grabar. entonces ahora, con permiso, Bueno, pues vamos a no. tener un pequeño detalle con vosotras. Es un libro. Es un libro sobre Rosario de Acuña, el personaje que nos da nombre, que acoplaba, ¿no? Y decía, bueno, pues nada, chicos, chicas, muchas gracias por vuestra atención Para que España se ponga como un y quedaros con este consejo: estudiad, ¿vale? Estudiad, formaros. Venga, gracias, chavales. Los tienes toda la tarde aquí. Pagan que en cuanto abran las puertas del Hola, ¿qué tal? No, es que últimamente estamos todos los niños. Esa pasión compartida merece una conversación, porque la vida está especial. Ese libro de Esta es primera fila, ¿eh? En primera fila. ¿Está grabando? No, grabando no. Sí, ahora está grabando. A continuación vamos a interpretar otra obra del musical Sonrisas y Lágrimas llamada Edelweiss, pero en este caso es un vals, así que va un poco más lento.
¿Qué pasó? Que hay por ahí un ordenador que está... Mira, es que comentarte que el ordenador de la derecha del todo, de la sala de ahí, Sí. Cuando le das para imprimir en Kyocera o le das para imprimir en... O sea, no te lleva la información.
vamos a interpretar la banda sonora del musical de Cantando bajo la lluvia de Arthur Freed de la época de los años 50. Bueno, la pieza que voy a interpretar ahora pertenece a la Cantata 147 de Johann Sebastian Bach. Esta partitura, bueno, fue compuesta en 1721 y representa, o sea, pertenece al género religioso.